es habitual que cuando un evento o una persona o un grupo de personas destaca del resto por alguna circunstancia, drástica o no, pues surjan relatos colaterales con la intención de rellenar ciertos huecos en la historia, ¿de acuerdo? Estoy hablando de forma muy general, pero creo que me van a entender. Algunos de estos relatos hablan de tramas urdidas bajo cierto, digamos, color, bajo cierto tamiz, un tanto sórdido. Y entonces es cuando se empieza a hablar de conspiraciones, ¿de acuerdo? He leído en el Confidencial, es un ranking realizado en 2018, en el que se decía, al menos por aquel entonces, han pasado un par de años, unos cuantos, puede que haya más, no lo sé. En ese artículo leí que habían 25 familias que poseen aproximadamente 1,5 billones de dólares de toda la riqueza mundial, ¿vale? Que podrían considerar las 25 familias más ricas del mundo. En un mundo que está lleno, o sea, que en el que ya rondamos casi no sé si llegamos a los 8.000 millones de personas, ¿vale? Pues de esos 8.000 millones de personas, solo 25 familias tienen un gran porcentaje del dinero, ¿vale? Pero sin embargo, en ese ranking no aparece, al menos en 2018, la familia Rockefeller. Y es que hay quien dice que ya no son lo que eran, ¿vale? Pero por otro lado, pues aún siguen teniendo una masa importante de dinero, una fortuna, y sobre todo, por lo que se ha visto, amigos muy influyentes. En cualquier caso, hay gente que todavía dice que son los amos del mundo. Y eso a mí pues, me preocupa. ¿Tú qué opinas, Martín? Buenas noches a todos. Los Rockefeller. Bueno, podríamos hablar de tantas cosas. Eh, Dentro de esas 25 familias que nombrabas tú, deberíamos destacar sobre todo 13 linajes que son los que pues gobiernan el mundo, Carlos. Que ponen y quitan gobiernos y presidentes a su antojo, pero bueno, no quiero adelantarme, De acuerdo. porque vamos a hablar un poco de la familia Rockefeller, de, de cómo se creó un imperio, y yo quiero empezar con un número. Un número. El número es 789.400 millones de dólares. Eso es lo que una empresa en el año 2018, haciendo un estudio, calculó sobre el patrimonio de la familia Rockefeller. Yo, por lo que he leído, creo que se quedaron cortos, creo que esto es lo que está en el pico del iceberg, porque después por debajo hay una serie de tentáculos y de ramificaciones que son imposibles de detectar, y yo creo que como mínimo sería el doble de lo que en realidad También es cierto patrimonializa. que por lo que veo, la potencia, digamos, económica o de influencia de alguien rico y conocido, también depende muy mucho de aparentarlo, ¿de acuerdo? Sobre todo en el mundo en el que vivimos. Pero, hombre, cuando tú quieres parecer rico, también estás observando Hacienda y estás observando acreedores y a lo mejor hacerte el tonto a veces viene bien, digo yo, Bueno, ¿vale? pero hay otras maneras que si quieres ahora cuando empiece yo a hablar un Vale. poco de este tema, porque como siempre, Carlos, me gusta, si quieres, empecé un poco a hablar de John Dee, que es el creador del imperio, de John D. Rockefeller, que nació en el año 839 y murió en 1937, y empezar un poco por su biografía, de dónde viene esta familia. Ese que aparece en el cartel, en la miniatura del programa de Ese hoy. que aparece en la miniatura, Que correcto. mira que mira que no tiene una cara en esa miniatura, parecerá un gran empresario, ¿vale? A mí me da Bueno, un pues poco de mm, mal yuyu. En fin, déjame sí, ver Martín, si puedo compartir dale. un poco la pantalla. Y aquí vemos a un John Dee muy jovencito, con 18 años, ¿no? Ujú. Justo eh, esa cifra que te nombré antes, Carlos, y a los compañeros, 789.400 millones de dólares, Mm. podría haber sido perfectamente cero, podría no existir si no hubiera perdido el tren de Cleveland a Nueva York, este chico con 18 años, el 18 de octubre de 1867, y lo perdió por pocos minutos,
por los que tardó el cochero que lo llevaba a la estación en limpiar una de las herraduras de su caballo y se le escapó el tren. Bueno, pues ese tren descarriló pocos minutos después y muy poco salvaron su vida. De aquí viene una de las famosas frases de Rockefeller, de esas citas que todo el mundo conoce, que también tú la nombraste antes cuando dijiste, cuando estábamos hablando de la pandemia, y es la siguiente: una catástrofe es también una nueva oportunidad, ¿vale? Ujú. Entonces aquí ya empezó, bueno, aquí no, desde muy pequeño empezó este John D. Rockefeller. La D corresponde a Davison, es John Davison Rockefeller, ¿no? Pero bueno, Ujú. como todo el mundo lo llama John D. y yo ya llevo tanto tiempo pues estudiándome sobre él, pues ya tengo confianza, vamos a llamarlo John D. Sí, que queda muy Y americano también. se queda muy americano, ¿verdad? Entonces, pues este tipo llegó a ser el rey del petróleo de Estados Unidos a principios del siglo XX. Tuvo el 95% bueno, del monopolio del refinado de crudo y de sustentación de petróleo para todos los Estados Unidos a principios del siglo XX. Cosa que, te vuelvo a repetir, es la punta del iceberg, ¿no? Bueno, pues este niño nació, como decía, en el año 39, hijo de un matrimonio. Aquí ves, bueno, se me han ido algunas fotos. Este es el tren de Cleveland a Nueva York, que antes decía. Y bueno, hijo de un tal William Avery. Son una familia que vinieron de la región de Renania, en Alemania, y, y con una tradición era una familia de judíos sefarditas de muchas generaciones atrás, ¿no? Y acabaron en Estados Unidos. Pues el padre de John Dee, William Avery, como lo decía, que es este que vemos aquí en pantalla, con un poco de aspecto de Amish o algo parecido, ¿verdad? Ujú. Pues de este hombre podríamos decir de todo, menos que fue un esposo y padre modelo. Un tipo infiel, aventurero y también un poco borrachín, ¿por qué no vamos a decirlo? Le gustaban las mujeres, desaparecía de su casa durante semanas y después aparecía con un cargamento de regalos para su mujer y para sus 6 hijos, entre los cuales estaba John Dee, ¿no? ¿Qué oficio tenía este padre de la criatura? Pues su oficio era básicamente impostor, Carlos. Cabalgaba rumbo a las reservas de los indígenas les vendía las chucherías por el triple o el cuádruple de su precio, con actos con el que su bolsillo creció muchísimo más, ¿no? Cuando empezó y se le ocurrió empezar a ir de pueblo en pueblo vendiendo un brebaje misterioso que según él era infalible para combatir el cáncer. Vamos, la vocación comercial que posteriormente tendría su hijo John Dee, está claro que venía de casta le viene al galgo, ¿no? Como se suele decir. Madre mía. Bueno, pues John Dee, este chico, volvemos a esta foto inicial, desde muy pequeño fue un enamorado de los números, ¿no? Le encantaba las matemáticas, los números, etcétera, ¿no? Él desde la escuela primaria, ya, fíjate tú, qué iniciativa, qué emprendiduría tenía este niño, este jovencísimo John Dee en la escuela primaria, que se dedicaba a juntar piedras de forma curiosa y las pintaba, vendiéndolas después entre sus compañeros, guardando el dinero ya en un frasco azul. Estamos hablando de un John Dee con 8 o 9 años, ¿eh? Y ya tenía Ujú. estos arranques empresariales, ¿no? Eh, Había un frasco azul que su madre le había regalado y ahí donde metía todo su dinerillo. Ese frasco azul lo acompañó durante toda su vida, diciendo que esa fue su primera caja fuerte, ¿no? Bueno, pues piedra a piedra, pincelada a pincelada, ahorró $50, que en aquella época era una suma bastante Ujú. respetable. ¿Y sabes qué hizo con esos $50 con 11 años? Pues se los prestó al 7% de interés a un amigo de su padre que estaba acogotado por las deudas. Viene aquí otra nueva de sus famosas frases: no trabajes por el dinero, deja que el dinero trabaje por ti. Vemos como que ya te estaba apuntando unas maneras este joven John D. Rockefeller, ¿verdad, Carlos? Madre Bueno, mía. pues en esa época ya inauguró una libreta, que llamó Registro A, donde Ujú. anotaba cada una de sus pequeños pasos financieros con total rigor y esmero.
Bueno, pues este registro A lo acompañó durante toda su vida, hasta que se retiró en 1911 y al final de su carrera empresarial, pues constaba ya de muchísimos volúmenes, ¿no? Eh, bueno, imagínate, a los 16 años, ya contador y siempre obsesionado por los números, empezó a trabajar en una empresa de comercio de granos, de sol a sol. Otra de sus frases es, nunca me importaron los horarios, ¿no? Llegó a ganar $600 al año. Estamos hablando de que de los 1800 era un sueldazo, ¿no? Pero bueno, no se conformaba porque él decía que él merecía mucho más y pidió un aumento a su jefe de $200 extras más por año, aumento que por supuesto le denegaron, y el tipo pues ya dice, bueno, renunció y se lanzó a la aventura del negocio propio ya con 16 años. Su capital de ese momento eran 800 pavos. Él tenía $800 bueno, pues con eso y embaucando a algunos inversores de medio pelo, consiguió reunir $1.800 y fundó su primera empresa de corretaje de grano. Eh, eh, Gran parte de ese dinero tengo que decir que se lo prestó su padre, pero se los prestó a un 10% de interés anual hasta que alcanzara la mayoría de edad. Vamos, que hasta el préstamo de su padre tenía que devolverlo con intereses. Estamos Madre hablando de mía. los Rockefeller en estado puro, Carlos. Chiquita Esto es familia. un Rockefeller de pura sangre, chiquita familia, tú lo has dicho. Bueno, pues así poco a poco fundó con un socio la firma Clarence Rockefeller y ganó $4.000 el primer año, $16.000 el segundo año. Estamos hablando de beneficios netos. Wow. Pero eterno disconforme, no se conformaba. Este hombre quería más y más y más y más. Se metió en inversiones de importación de café hasta que llegó a su nariz y olió algo oscuro, denso y llamado a cambiar el mundo. Su majestad, el petróleo. Cuando este hombre descubrió el incipiente negocio del petróleo, tuvo una visión empresarial, fundó su cuartel general en Cleveland, que era una ciudad que hacia el año 1861 era de las más modernas de Estados Unidos y rica, con grandes industrias. Dice en sus palabras, otra cita, no tardé en entender, que contaba muchas veces, que ese combustible sería la mayor fuente de energía del mundo. O sea, yo creo que este hombre lo vio mejor que nadie, ¿no? Bueno, pues en el año 1862, con sus ahorros, ya levantó su primera refinería. En poco tiempo yo tenía 7. No paró hasta tener casi todas las de la ciudad de Cleveland. Eh, de ahí empezó hasta otros estados y su empresa Standard Oil, como te comentaba antes, llegó a tener el 94% el 90% de todas las refinerías del país, en 1878, de costa a costa, de norte a sur, todo era Standard Oil. ¿Qué pasa? Que no había competencia, este tipo tenía el monopolio absoluto. Otra de sus frases es, la competencia es un pecado, por eso la elimino, ¿no? El tipo, sí, sí, no se cortaba ni un pelo. Eh, Vamos, entonces, él inventó el monopolio. sí, sí, No prácticamente. solo, Yo no, creo, y no que solo el juego. ese que sale con la chistera y el bastón en el juego del Monopoly, bien podría ser uno de los Rockefeller. ¿Por qué vamos a Posiblemente. decirlo así? Entonces, claro, ya se tropezó con las leyes, ¿no? Empezaba a tener el peso la reglamentación en Estados Unidos sobre la libre competencia entre las empresas bueno, pues fue acusado de monopolio, evidentemente lo inventó él. Bueno, pues entonces, mmm, fíjate cómo hizo siempre de una desgracia, se puede sacar algo positivo, como decía al principio, cuando lo del tren, y dividió su corporación, o sea, dividió el gran monopolio de Standard Oil en otras 37 corporaciones más pequeñas, conservando el 30% de las acciones de todas ellas y su familia el resto. ¿Qué pasa? Que las corporaciones por separado generaban más beneficios que Standard Oil Ellas como solas. una sola, con lo cual aumentaron exponencialmente otra vez sus beneficios y lo que intentaron hacer las leyes, que era cortar en las alas, lo que hizo fue incrementarlas y hacer que volara muchísimo más alto en el mundo de la finanza. Bueno, pues así siguió durante toda su vida. Algunas de las cosas que podemos decir sobre este hombre,
es que eso que se puede ver es una peluca. Él tenía un problema de alopecia galopante, no tenía un solo vello en todo su cuerpo, no tenía pestañas, ni cejas, ni vello púbico, ni absolutamente nada, era totalmente calvo, y siempre llevó esa especie de bisoñé o de gato acostado en la cabeza, como suelen decir algunos, porque también pero era muy austero, siempre iba con esa levita que se ve en esa foto, siempre llevaba el mismo traje, siempre iba a comer a los restaurantes más baratos, o sea, era el típico tío Gilito, por decirlo de una manera que todos podamos entender. Con un sombrero de copa. Un sombrero de copa, correcto, y bueno, pues hasta aquí un poco la biografía oficial de este personaje. Ahora, si te parece, Carlos, vamos un poco a la parte más oscura, la parte más conspiranoica, hasta dónde estos 13 linajes que te comentaba antes, que supuestamente gobiernan el mundo, uno de ellos, por supuesto, es el linaje de los Rockefeller, pues vamos a ver cómo esta gente hizo una serie de inversiones o financiaciones bastante raras, de las que muy poca gente ha oído hablar, y vamos a empezar con algunos ejemplos. Mira, los Rockefeller, cuando ya estaban aburridos de vender petróleo y de refinar petróleo, ya se les salía el dinero por las orejas, este tipo se aburría, este tío quería más, ¿no? Él y sus familiares, sus descendientes, ¿no? Junto en connivencia con los restos de las familias poderosas estas. Bueno, pues ampliando fronteras de su gran imperio, por ejemplo, no tuvo escrúpulos en financiar a ambos bandos en los conflictos mundiales del siglo XX de 1914 y 1939. O sea, financiaba a los dos bandos, obteniendo un gran beneficio de las dos partes. El negocio de los Rockefeller no se limitaría solo al petróleo, como decía, su actividad empresarial y banquera a nivel mundial hizo que los Rockefeller se enriquecieran aún más. En la actualidad, su fortuna es imposible de calcular realmente. O sea, esa cifra que comenté antes, por eso dije que era una aproximación y yo creo que se quedaba muy corta, ya que los registros relacionados con el patrimonio neto de la familia están vetados, Carlos. Están cerrados a cualquier tipo de investigación. Por otro lado, antes nombraste también la lista por ejemplo, la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Pues no te verás a los Rockefeller o no te verás a ninguno de los representantes de las 13 familias estas en la lista Forbes, porque su intención es pasar un poco inadvertidos, ¿no? Se las han arreglado para eso, ¿no? Para pasar desapercibidos. Al lado de esta gente, Bill Gates o Elon Musk o Jeff Bezos, Carlos, son monigotes que desvían la atención de estas familias, porque esta gente está a un nivel muchísimo más alto, muchísimo más profundo en los tentáculos del poder mundial, que estos personajes que sí, que solo tienen dinero, no tienen el poder que tiene esta gente, pues son simples monigotes que están poniendo portadas de periódicos mientras esta gente por detrás nos la está colando, ¿no? Pues eso, como decía, su especialidad, la especialidad de esta gente, de estas familias poderosas, en concreto de los Rockefeller, es operar a través de otros, ¿no? A través de otras personas. Teniendo en nómina a agentes infiltrados en la competencia, en la política y en los medios de comunicación. También en el área de la energía, de la religión y de la educación. O sea, estamos viendo ya empezando a prever un poco que las intenciones de esta gente son el dominio del ser humano, ¿no? Y ya veremos hasta qué punto. Ya, internándonos un poco más, pues aparentan luchar contra empresas rivales, pero que en el fondo son también de ellos. ¿Sabes? Entonces su red de tentáculos abarca todo. Entonces ellos, para luchar contra... De luchar contra que les acusen de monopolio. Sí, tengo entendido que también es una forma, o sea, tú puedes tener un cierto porcentaje de las acciones de una empresa y nadie puede enterarse de que en realidad la empresa es tuya. Porque como todos se dividen en acciones, o que tienes dividida incluso ese porcentaje de acciones entre tú, tu primo y tu hermana, ¿vale? Pero a fin de cuentas tú que eras la familia. ¿Qué ocurre con eso? Tú puedes hacer que esa empresa que a lo mejor cotiza en bolsa y empieza a tener pérdidas, la bolsa la modifica. Fíjate, lo que hace Elon Musk es otra cosa distinta. Elon Musk es alguien influyente, entonces él dice una burrada en las redes sociales y aquí sube el pan, ¿vale? Este hombre lo hace de otra forma.
Sí, no, y ya verás, porque las redes de tentáculos que tiene esta gente, mira, uno de los inventos mayores que ha hecho esta gente, imagínense qué poder, fue la fundar en 1913 la famosísima Fundación Rockefeller. No sé si tú Ujú. la conoces o la gente la conoce, pero vamos, fue el mejor instrumento para seguir ampliando los tentáculos de poder. Por un lado, pusieron en marcha una estrategia de lavado de imagen de la familia y de John Dee. ¿Por qué? Porque se le tenía como un despiadado tirano, ¿no? La opinión pública sobre él en aquella época era muy mala. Posiblemente fuese el tipo más odiado de todo Estados Unidos en aquella época y más envidiado, pues era John D. Rockefeller, ¿no? Mm, Contrataron a Ivy Lee, que era el publicista más reputado de la época, le habrán puesto un montón de dinero encima de la mesa y empezó a proyectar una imagen de filántropo que promueve el bienestar de la humanidad y poniendo a la Fundación Rockefeller como baluarte para ciertos proyectos que pretendían ayudar a la humanidad, ¿no? Precisamente como reza el escudo de la fundación, ayudamos a la humanidad a ser mejor y a evolucionar y no sé qué. Nada, todo eso son patrañas, todo eso son patrañas y ahora lo vamos a ver. En realidad consiguieron el control de una fundación con reservas casi ilimitadas de dinero mmm, privado y también del Estado, Carlos, para financiaciones a la carta, según el criterio de una cúpula que tenía su propia agenda, ¿no? Y aquí, esto era un lugar, la Fundación Rockefeller, donde totalmente libre de impuestos, donde se podían hacer operaciones de compraventa de capital, adquisiciones de bienes y valores, y todo ello sin pagar un duro de impuestos. Imagínate. Era un monstruo que se retroalimentaba porque la Fundación Rockefeller financiaba a otras fundaciones que estaban también bajo su control, haciendo que éstas gastasen el dinero que él les donaba en otras empresas que también eran suyas, con lo cual se estaba dando dinero a sí mismo y eso se retroalimentaba y seguía aumentando más y más y más y más miles de millones su fortuna. Pues imagínate, todo este poder enorme económico y social mmm, no solo buscaba engrandecer las fortunas de esos linajes familiares, ¿no? Se busca cada vez menos a escondidas, Carlos, cada vez es más evidente un control a nivel planetario de la sociedad humana. Aquí ya entramos en algo, en lo más sórdido, creo yo. Eh, Se financiaron desde la Fundación Rockefeller programas de eugenesia. No sé si ustedes saben lo que es la eugenesia, pero Conozco el término, pero si lo es una comentas. especie de selección natural, de limpieza étnica, donde solo sobreviven los más fuertes, donde las personas con discapacidades o las personas tanto físicas o psíquicas pues deberían ser eliminadas para que solo permaneciese en la sociedad lo mejor de la humanidad, los más fuertes, los más inteligentes, etcétera, etcétera. Bueno, un ejemplo claro de eugenesia es lo que hicieron los alemanes con los judíos en la guerra, ¿no? Los nazis. Pues pues fíjate tú que financiaron al doctor Ernst Rudin, que se convirtió en el presidente de la Fundación Mundial de Eugenesia y recibió millones y millones de dólares de la Fundación Rockefeller. Vamos a ver, la familia Rockefeller es que está metida a fondo en el gobierno de Estados Unidos desde principios del siglo XX y seguramente también en otros gobiernos de otros países también, que comparten con las demás familias de poder. El golpe de efecto más importante, Carlos, imagínate hasta qué punto que crearon en 1913 la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fue una creación de la familia Rockefeller. O Eh, eh, sea, el edificio ese que es prácticamente inexpugnable, en el que el supuestamente está. 23 de diciembre de 1913, aprovechando que la mayoría de los congresistas estaban de vacaciones en Navidad, colaron esa propuesta en el Congreso de los Estados Unidos y aprobaron la creación de la Reserva Federal. Fíjate tú qué listos eran. O sea, Eh, se supone que todo el dinero de los Estados Unidos está fundamentado en todo el oro que hay en esa reserva. Correcto. Pues, O sea, dicho de otra manera, todo el dinero de los Estados Unidos es suyo. pero espérate, claro, es que ahí es donde iba. Es que la Reserva Federal es una institución privada, no es una institución gubernamental. Que esto cuando... Ah, eso no lo sabía. Pues sí, es una institución privada, en manos de toda esta gente, de todo este, de todos estos, vamos,
estos grupos privados de poder que imprimían dinero a su voluntad, haciendo préstamos al propio Estado y endeudando al propio Estado y endeudando a la población cada vez más. Consiguieron el control total sobre el gobierno de los políticos y los políticos. De hecho, Carlos, fíjate tú qué fuerte es esto. Agencias del gobierno como el FBI y la CIA son algunos de los brazos ejecutores de la familia Rockefeller. Vamos a ver, la CIA fue creada y dirigida por un miembro de la familia Rockefeller, Allen Dulles, que era un familiar político que se había casado con alguna de las hijas, teniendo también familiares en la cúpula del FBI. Por eso son intocables, es que pueden hacer lo que les dé la gana, porque pueden cometer, y de hecho cometen, los mayores crímenes con total impunidad, porque no hay nadie por encima que pueda enfrentarse a ellos, ¿no? Imagínate hasta qué punto puede esta gente hacer lo que le salga de los cataplines, hablando en plata. Otro tentáculo enorme es el CFR, o Consejo de Relaciones Exteriores, creado también un subgrupo de la Fundación Rockefeller, que es un grupo selecto al que solo se accede por invitación, que consta de los líderes más influyentes de las finanzas, de la política, del derecho, del comercio, de los medios de comunicación y miembros de otras importantes fundaciones. Pues durante décadas, los miembros de este consejo han ocupado puestos de importancia en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa, en la presidencia, en la vicepresidencia de los Estados Unidos, en la Secretaría de Estado, en el Congreso y en la Corte Judicial Suprema. O sea, no hay una rama donde los tipos estos no tengan un enchufado para solucionar cualquier tipo de cosa turbia que puedan cometer, y de esto nosotros no nos enteramos de absolutamente de nada. Pues el CFR y su programa solo tienen un objetivo, Carlos, que es lo que decía antes, unir todas las naciones en una sola, con un único gobierno. Claro, controlado por estas familias, claro, un único gobierno mundial controlado por toda esta gente que está detrás, ¿no? Los Rockefeller han conseguido introducirse en los gobiernos de casi todos los países, Carlos, incluidos Rusia y China. Tienen personas allegadas en los gobiernos de Rusia y de China, por muy difícil que cueste creerlo. Bueno, yo tampoco es que lo tenga, pero bueno, eso es lo que mi documentación, que procuro nutrirme de fuertes, lo más fidedignas posible, pues han dejado caer por aquí. O sea, no me extrañaría nada con todos los riesgos que tiene esta gente. Entonces, viendo esto, ¿acaso importa quién ocupe la presidencia de un país? Porque si siempre está al servicio de una agenda que no beneficia al pueblo, que es la agenda de estas 13 familias, ¿qué más da que quien pongan de presidente? Cualquier presidente que sea elegido será un pelele, porque al final las elecciones están todas amañadas. No sé, el sistema está completamente corrupto, porque el resultado de las elecciones está, vamos, el que ellos quieran. Todo lo que ocurre a nivel mundial está organizado por todas estas familias. Entonces digo, para terminar, ¿acaso podemos pensar que todo lo ocurrido en estos últimos 2 años no tiene nada que ver con los Rockefeller y estas otras familias? Todos los acontecimientos están orientados hacia una única idea, y es el control del ser humano. O sea, con todo esto de la pandemia, de encerrarnos en casa, es que no solamente les basta con controlar los conflictos bélicos, la economía, la alimentación, la salud, la religión, es que también quieren nuestras mentes, Carlos. Nos quieren tener acojonados, nos quieren manejar como un rebaño a base de miedo. Y esto es una gota de agua en el océano de toda la información que pude leer y pude conseguir, y tuve que resumir lo más posible, porque viendo Pues el percal... sinceramente, yo espero que estés equivocado. Yo me gustaría saber qué les parece aquí al tocayo o a Noemí, Josephine, qué piensan de toda esta gente. ¿Es Yo, verdad esto o todo esto son cuentos chinos hace ya unos años se hablaba de cierta conversación filtrada de uno de los Rockefeller que hablaba de la población. Creo que se refería a los Estados Unidos, pero creo que es globalizable, a la que llamaba masa sucia, que era la que se comía todo el petróleo que producía. Según digo, son historias que llevan dando vueltas por la red hace mucho tiempo. Martín, no sé si vas a comentar alguna cosa. Pues poco más, porque la intervención ha sido genial. Esta familia, además, todas las patentes que ha comprado, con todas
todos los, vamos a ver, como las licencias de las farmacéuticas están metidos por todos lados. Sí, es de verdad que fueron unos de los precursores de la eugenesia, ¿vale? Que es un poco la filosofía espartana, ¿no? Que es el fuerte sobrevive, el débil sobrevive hasta que te es útil. No, y sí, la verdad es que esta gente tiene muchísimo poder y muchísimo dinero. Claro, que la eugenesia luego la intentó Stalin, si no recuerdo mal, ¿vale? Con la intención de crear soldados invencibles y con esas historias que se comentan de tratar de cruzar gorilas y orangutanes y Bueno, chimpancés. eso también lo hizo este doctor nazi, ¿cómo se llamaba? Mengele. Mengele. Mm. Mengele también estuvo metido en esa genial idea, ¿no? De De- cruzar gorilas, monos, gemelos, y de eso salieron algunos que otros políticos españoles. Sí, Y seguro. Sí, pero y Stalin bueno, creo que llegó a intentar, según dicen algunos, en fin, a intentar cruzar directamente con una mujer, ¿vale? A un gorila. no lo sé, Cosa- pero me lo creo. Vale. Lo que es la ciencia rusa tiene un programa ella sola, ¿eh? Es como Así cruzar que un caballo con un burro y te da un mulo. no Pues funcionó, evidentemente, hombre, por lo que se sepa, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente animalita por el mundo, pero no creo que sea el resultado de esos experimentos. Aunque explicaría muchas cosas, pero creo que no. sí, explicaría muchos. Yo ataría bastantes cabos, pero Bueno, no ¿algún voy a otro hacer. comentario? Porque tenemos que Me pasar al hiciste noticiero. recordar, Carlos, Sí, una película que estaba basada en una novela muy buena, que era Los niños de Brasil, ok. donde Mengele, o supuestamente, pues intentaba clonar a Hitler, ¿no? Hacer clones de Hitler y había unos niños ahí, Los doppelgangers, que se llaman. doppelgangers, correcto. Los dobles de Hitler. Pues nada, estamos en manos de toda esta gente, ¿eh? O sea, no se piensen que somos libres y que actuamos con libertad, porque creo que es una libertad simulada en el fondo, no es del todo real, ¿no? Nos tienen viviendo en la matriz que ellos han creado para nosotros y los intereses que tienen, pues nunca los sabremos, ¿no? Fíjate que estuve viendo Matrix anoche o la noche anterior, creo que le dieron en televisión. Y Matrix la película tiene mucho contenido iniciático, ¿vale? Los hermanos Wachowski, bueno, ahora son hermanas Wachowski, eh, pues bebieron, estoy seguro que se informaron mucho con ciertas sociedades secretas, hay mucho de ocultismo, mucho de masonería. Bueno, el protagonista se Neo, o sea que más que eso. En fin, gracias chicos.